Aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software, historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Este podcast está patrocinado por De Cero a MVP. En este curso en línea te mostraré cómo vender por internet tu producto, servicio, app o curso en línea. Si quieres vender por internet, necesitas validar tu idea de negocios antes de invertir años de tu tiempo y miles de dólares en tu idea de negocio. Deja que tus clientes voten con su cartera y prevende antes de crear tu negocio. Entra en cursossoftwarecomoservicio.com para aprender más. Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. En esta entrevista tenemos a Enzo Cavalli. No sé si se pronuncia así. Enzo, ahorita me corriges. Está bien. Pero pues bienvenido al podcast de Software como Servicio. ¿Cómo estás, Enzo? Gracias, Jorge, por la invitación. Muy curioso de esta conversación. Me llamó mucho la atención el nombre del podcast cuando me escribiste por primera vez, pero creo que conecta mucho con las cosas que yo hago, que ya hablaremos un poquito más adelante, que son un poco latinizar o españolizar estas tendencias en tecnología cuyas palabras suelen estar en inglés. Sí, exacto. Pues yo registré este dominio hace como 2 años pues bueno, andas en todas estas tendencias en inglés y las quieres latinoamericanizar, si que existe la palabra. Y bueno, pues ahora se formó este proyecto que ya tenía ganas de hacer desde hace tiempo. Buenísimo. Oye, y pues cuéntanos tu historia y a qué te dedicas, cuál es tu trabajo. Y bueno, también de tu página de internet donde compartes mucho de este conocimiento. Dale. A ver, bueno, soy Enzo Cavalli, como comenta Jorge. Soy peruano, de hecho. Me mudé a México en septiembre del año pasado. Antes estuve trabajando en Perú en un fondo de startups. Podrías decir que es un fondo pre-semilla o un fondo ángel que invierte en, digamos, la primera ronda de una compañía de tecnología. El fondo se llama Winnipeg Capital, y en septiembre del año pasado, como les digo, me mudo a México, a Ciudad de México, para unirme a Dalus Capital, que es un fondo de venture capital mexicano, pero que invierte en todo Latinoamérica, ¿no? Es un fondo que invierte en una etapa mucho más avanzada, a partir de lo que se conoce como Series A. Hacemos rondas invertimos un primer ticket entre 3 a 4 millones de dólares, entonces son compañías de cierto tamaño. Hemos invertido en diversas industrias, incluido software como servicio, marketplaces, e-commerce, mucho fintech. Y ahí, bueno, mi trabajo ahí consiste en hacer, se le llama profesional de inversiones, es el nombre del trabajo, e implica hacer todo lo que hace un fondo de inversión, desde hacer el sourcing de las compañías, potenciales inversiones, hasta hacer todo el proceso de debida diligencia, donde analizamos el mercado, la competencia, el equipo, lo conocemos, nos gusta, etcétera, la química con el equipo, y luego pues procedemos a presentar esta oportunidad de inversión a los socios del fondo, a nuestro comité de inversión, y si las cosas salen bien y la compañía nos gusta y confiamos mucho en su potencial, pues invertimos. Entonces todo ese proceso es mi trabajo dentro de Dalus. Y por otro lado, a nivel personal, como menciona Jorge, tengo un blog. Bueno, inició como un blog, creo que se está convirtiendo más en una plataforma. Estamos haciendo bastante cosas interesantes ahí, que se llama startupeable.com. Y como les decía al inicio, ahí es latinizar el término startup, ¿no? O jugarlo de manera latina. Y en Startupeable básicamente es una plataforma donde van a encontrar recursos, guías y herramientas para su ruta startup, digamos, sobre todo enfocada en la parte más inicial, ¿no? Cuando tienes que hacer tu MVP, puedes encontrar historias, guías, incluso otros emprendedores que invitamos mucho a escribir, o colaboramos con ellos para escribir y aprender de sus experiencias reales en Latinoamérica. Luego, como contratar un primer desarrollador de software o conseguir tu cofundador,
hacer tus primeros experimentos de growth, levantar tu primera ronda de inversión. Entonces, Startupeable es enfocado en esa primera experiencia o esa primera base de conocimiento que necesita un emprendedor en tecnología para empezar su startup. Sí, y Dalus es de Monterrey o hay mucho fundador de Monterrey, ¿no? De hecho, uno de los socios de Dalus es Rogelio de los Santos. Él es de Monterrey. Entonces, sí, el fondo, podrías decir que Dalus inició Regio, pero ya tenemos oficinas en ambas ciudades, en Ciudad de México y en Monterrey, pero digamos que la mitad de nuestra base de inversionistas que han aportado el fondo sí es principalmente de Monterrey. Ok, excelente. Entonces ya se están enfocando en, bueno, de lo que vamos a hablar, de empresas que ya tienen tracción, ¿verdad? Exacto. Sí. Son empresas que, es decir, tienen un poco la regla sencilla que en tamaño es 1 millón de ARR, es el ingreso recurrente anual, que es alrededor de $80,000 mensuales de ingreso mensual recurrente, que es MRR. Es la métrica más usada en los negocios de SaaS, ¿no? De software como servicio. Más o menos 1 millón de pesos al mes, más Eh, arriba de ese. sí, exacto. No, es un poquito más, diría cerca del millón y Sí, medio, quizás. sí, 1,5 millones. Y bueno, en dólares es universal, pero para los de Exacto, México que nos ven. sí. Ujú. Excelente. Oye, pues yo te conocí leyendo un artículo tuyo en Startupeable. No sé cómo se dice en inglés. Creo que Startupeable. nada más se puede decir en español. Startupeable. Que se llama el artículo ¿Cómo crear un MVP o producto mínimo viable o empezar un startup desde cero? ¿Verdad? Sí. Me pareció muy interesante. No sé si quieres mencionar un poco de qué se trata ese artículo y por qué es importante un MVP. Vale, a ver, creo que este artículo, como hablábamos antes de empezar la entrevista, no lo escribí yo, lo escribió una amiga fundadora, Estefanía Hernández, ella es de Guadalajara y es CEO y fundadora de una compañía que se llama Mi Dulce Hogar. Es como un marketplace de servicios del hogar, de limpieza, mantenimiento. Eh, y ella escribió esta historia que luego yo me la encontré y le dije, oye, hay que publicarla en el blog. Y bueno, le ayudé haciendo un poco mi rol es más, en este caso fue más de editor para hacer el artículo mucho más pedagógico. Y lo interesante de este artículo creo que son dos cosas. Eh, Uno es la historia de ella personalmente, el hecho de que ha empezado una startup, que ya levantó dinero, pasó por 500 startups, sin saber programar. Ella no es desarrolladora de software digamos, es contrario con la mayoría de gente que te dice, oye, quiero empezar una startup y su primera pregunta o idea es, ya, no sé programar, tengo que contratar un desarrollador. Y la verdad es que no, esa no es la primera reacción que deberías de tener. El caso de Estefanía y ese artículo es un muy buen ejemplo de cómo no necesitas saber programar para empezar una startup. Entonces, eso por un lado. Y el segundo lado es que Estefanía hace uso de esta nueva tendencia de herramientas que se llaman los no-code, que a Jorge y a mí nos interesan bastante. Y es pueden decir que es una tendencia de una suite de herramientas digamos, de software, como Webflow, Babel, Zapier. Hay una serie de productos que tienen planes gratis o incluso desde algunos poquitos de dólares y te permiten construir productos de software o de tecnología sin saber programar. Entonces, en el caso de ese artículo, Estefanía empezó, creo que con Wix, ¿no? Que es uno de los... Wix es bastante conocido en Latinoamérica. Ya, creo que ya Wix ya está en su etapa de caída porque ya han salido muchas herramientas muy superiores, creo. Pero tienen el mismo concepto, que uno puede hacer una página web, un e-commerce, desde cero y sin saber programar, ¿no? Y bueno, el caso de Estefanía creo que es un gran ejemplo de cómo se puede empezar una startup así y donde lo más importante es saber el problema que tiene, lo que siempre te dicen en una clase o en una charla de startup, que tienes que conocer al cliente, más que saber programar o lo que sea, lo importante es conocer a tu cliente final y cuál es ese problema grande que puedes resolver por él, ¿no? Sí, y inició con $1,000, ¿no? Exacto, que es brutal.
y uno pensando en contratar desarrolladores de software y pagar salarios, ¿no? de miles de dólares, etcétera. Sí, pues un programador te va a costar 20, bueno, $1,000 al mes mínimo. Mínimo. Y si quieres algo Eh, mucho más complejo, pues te va a costar mucho, ¿no? Dos o tres o cuatro veces más. sí, exacto. Y luego todo esto de las herramientas no code, pues esas herramientas son software como servicio que te dejan hacer otras startups, ¿verdad? Exacto, eso es genial, en verdad, es genial. Yo creo que desde WordPress quizás es el low code de las webs, eh, Sí, pero ya hay herramientas. Yo, por ejemplo, el blog lo tengo en WordPress, pero utilizamos plugins que son básicamente no codes que lo instalas en tu WordPress y te permiten hacer muchas cosas, ¿no? Hacer un glosario en un minuto con descargando un plugin es brutal. Creo que se puede hacer cosas mucho más potentes con eso. sí, ya hay herramientas competidoras de WordPress como Ghost, que es otra Sí, plataforma de blogging, que también está muy interesante lo que están haciendo. sí, sin duda. Oye, pues ya entrándonos más en la carnita de la entrevista, pues la pregunta es, ¿qué necesita una compañía SaaS para ser atractiva para un inversionista? A ver, yo creo que depende de la etapa. Acá que un poco tú conoces a tu público, que me imagino que el público que ves es gente que está empezando productos SaaS, Sí, sí, ¿sí? A ver, yo creo que más que métricas de ingresos, o sea, el MRR, que es la gran métrica del ingreso recurrente, es clave, pero, y un poco voy a tomar la experiencia de Sirena, que es la compañía que nosotros hemos invertido en Dalus y que le está yendo bastante bien. Ellos son una empresa SaaS, es un CRM para WhatsApp. Yo creo que, un poco tomando el ejemplo de Sirena, creo que tiene dos cosas muy, muy interesantes. Una es que Sirena es un SaaS que resuelve un problema latinoamericano. WhatsApp, porque ustedes dirán, porque si uno se pone a pensar en todos los productos SaaS que usa una persona o una empresa, sea pyme o sea un corporativo, suelen ser productos hechos en Estados Unidos, ¿no? Pónganse a pensar Slack, incluso Zoom de algún modo es un SaaS, mismo Google Drive es un SaaS, y ahí, bueno, tienes Salesforce, etcétera. Entonces, todos estos programas son hechos en Estados Unidos para problemas que tienen las compañías en Estados Unidos y que empresas en otros países de cierto tamaño, de cierto desarrollo, pueden tener. Entonces, aplica un Salesforce funciona en Estados Unidos como funciona en China, en Perú, en México, en Japón. Pero hay problemas particulares de los negocios en cada región que no están en Estados Unidos. El caso de Sirena es uno muy claro, que es que hoy en Latinoamérica la plataforma de comunicación más utilizada para comercio es la mensajería, y sobre todo WhatsApp. La gente compra por WhatsApp, hace sus negocios por WhatsApp, y en Estados Unidos no va a salir una solución de ese tipo jamás, porque en Estados Unidos WhatsApp tiene un porcentaje de mercado muy chiquito. En Estados Unidos el SMS, o sea, los mensajes de texto aún siguen siendo el líder ¿cómo se dice?, en plataforma de mensajería, sobre todo el iMessage, ¿no?, que es asociado al iPhone. Pero en Latinoamérica tienes Android, tienes distintas marcas, no hay ningún proveedor que tú digas es el líder en temas de celular. Por lo tanto, WhatsApp se estableció como el líder, ¿no? Y eso de hecho sucede en Asia también, sobre todo en el sudeste asiático. Entonces, Sirena entró a este mercado a solucionar un problema muy específico que tenían las compañías en toda Latinoamérica. Que es, yo soy una pyme, soy un retailer de autos, un concesionario, soy una compañía de seguros y tengo que venderle, y mi fuerza de ventas empieza con una visita y luego termina en WhatsApp, pero tienen un WhatsApp personal y luego tienen los WhatsApp de todos los vendedores, no se puede hacer seguimiento, no hay KPIs y todo se vuelve un desmadre. sí. En Estados Unidos ese problema no hay porque no hay WhatsApp, ¿no? Y entonces Sirena atacó ese problema que creo que es muy interesante. Y eso, siendo muy cualitativo esta explicación, que es atractivo para un inversionista, se refleja en algo segundo. Y le explico lo primero porque como inversionista uno piensa en competencia.
Entonces, si tú dices, oye, esta solución está interesante, pero en Estados Unidos la pueden replicar y van a poder levantar más capital, a lo mejor no en unos años, de repente le va bien 1 o 2 años, pero luego el tercer año, cuarto año llega el americano y nos van del mercado. Pero si es una solución, es un problema tan específico de Latinoamérica, la compañía tiene mucho más, digamos, de lo que se conoce como defensibilidad, que es que tu producto va a ser competitivo durante más años. Porque una inversión en una startup no es para 2 años, es para 5, 10 años, fácilmente. Entonces uno tiene que partir que su inversión vaya a ser competitiva durante muchos años. Entonces en este caso Sirena casi tiene muy poquita competencia. Y es gracioso porque yo converso con emprendedores de startups que buscan soluciones como Sirena y me dicen, oye, qué genial, no había escuchado, llevo buscando meses algo así y no. Entonces eso te refleja que es un problema muy claro de Latinoamérica y que la empresa va a poder servir ese problema durante muchos años. Y del otro lado, ¿eso en qué se refleja? En las métricas, que es lo más objetivo, que es que Sirena tiene un churn, lo que se conoce como el churn, que es los clientes que dejan la plataforma mensualmente, bajísimo. Su objetivo de ellos, KPI es menos 2% y lo llevan cumpliendo. Creo que solo por el COVID se les fue el número, pero al siguiente mes ya habían recuperado, habían vendido más cuentas de lo que habían perdido. Y eso digamos, en el idioma de inversionista se le llama el product market fit, ¿no? Que es como cuando resuelves un problema tan claro que los clientes te buscan desesperadamente para contratar. Oye, está excelente eso de churn de 2%, para decirle a los que nos están escuchando y viendo. El churn si es abajo de 5%, pero ya acercándose a 2 es buenísimo, ¿verdad? Sí, o sea, el churn se mide como el número de cuentas. Bueno, puedes medirlo en dólares, el número de usuarios o cuentas, digamos, que pierdes en un mes respecto al total del mes pasado. Entonces uno pierde 5 cuentas, tenía 100, pues su churn fue de 5, y 100 en el mes pasado, pues el churn fue de 5%. El problema del churn es que incrementa el costo de adquisición, o sea, porque para lograr que un cliente sea activo en el tiempo, o sea, hay una frase que a mí me gusta mucho del negocio de software como servicio que muchos inversionistas y emprendedores usan en Estados Unidos, que es mucho más barato retener a un cliente que atraer uno nuevo, ¿no? De si tú lo pierdes, pues anda consigo uno nuevo y eso te va a hacer mucho más caro que retener ese cliente, ¿no? Sí, o venderles, no sé, en el negocio de infoproductos se me está viniendo a la mente, o de cursos en línea es vendes el primer producto, luego hay un upsell, o sí, upsells o downsells, y luego le vendes otro curso y ese cliente se puede ir en lugar de $50 a $1000 en toda su vida en el LTV, ¿no? Exacto, pero tienes que tenerlo. Esa es la clave. Exacto. Sí. Sí. Oye, pues, excelente esta historia de Sirena, pues me imagino que le está yendo muy bien porque ya Dalus pues entró y les invirtió, ¿verdad? Sí, bueno, invertimos hace 2 años ya, y sí, la empresa le estaba yendo muy bien, de hecho, ha crecido, no puedo decir números, pero varias veces de lo que, o sea, no ha crecido 10% o 20%, ha crecido veces, ¿me explico? Digamos, en los tres dígitos porcentuales, de cuando invertimos y cómo está ahora. Excelente, entonces ya empresas hasta grandes pueden tener, no sé, en lugar de call center ahora ya es un chat center, ¿no? Se le pudiera llamar así. Sí, o sea, sus clientes son principalmente empresas que tienen, como explicaba, seguros, banca, ¿cómo le llaman? Los vendedores de autos o concesionarios, no sé cómo le llaman Sí, acá. sí, concesionarios. Son empresas que tienen un alto componente conversacional detrás de la venta. O sea, no es como uno va y compra una botella de agua en el supermercado, no se conversó nada. Cuando uno compra un auto, un seguro, un banco, es un proceso de venta, no es pago y ya está. Porque uno tiene que convencerse del producto, si ese es el proveedor adecuado, garantías, etcétera. Pues ese tipo de clientes han tenido muy buen fit con el producto, y a raíz del COVID también
incluso productos en muchas empresas que venden online. Y como para entender qué hace Sirena es, tú hablas como cliente, como alguien que quiere preguntar a un banco, a una cuenta de WhatsApp de la Ujú. empresa y te contestan agentes, ¿no? O gente diferente. Te explico. El, una empresa sin Sirena o sin un CRM de WhatsApp, que vende con WhatsApp, ¿qué hace? Imaginemos que Jorge me está vendiendo a mí un auto. Yo vengo, bueno, Jorge me hace, digamos, me muestra el carro, de repente me hace un paseo con el auto para probarlo, y me dice, bueno, te voy a mandar los términos, de repente el contrato, etcétera, y quedamos en seguir viendo la venta por WhatsApp, ¿no? Pero lo vas a hacer desde tu teléfono personal, como vendedor, aunque estás vendiendo para la compañía. Entonces, ponte a pensar eso por 50 o 100 vendedores. Como los supervisores de venta, el gerente comercial, no tiene una perspectiva, no tiene una visualización de cómo están las ventas, si se han estancado porque no les han hecho seguimiento, si el cliente no ha pagado y está cerca del cierre y hay que llamarlo nomás para presionar un poquito más. No tienes ningún tipo de data y no tienes un canal centralizado, que es otro importante, porque tienes los teléfonos de cada uno. ¿Cómo jalas data? Es imposible. Entonces, lo que Siriana hace a través de sus SaaS, o software como servicio, es conecta todo bajo una sola línea de WhatsApp Business y te puede generar estos inputs de data, ¿no? Oye, es, tenemos 100 líneas asociadas a un solo WhatsApp Business, cada uno tiene su teléfono, todos venden y el supervisor puede decir, oye, hay tantas ventas que están estancadas porque no les he hecho seguimiento, oye, a estos vendedores, pues hay un proceso de venta que dice que cada 3 días hay que contactar al cliente y ellos no los y se están demorando 2 semanas en contactarlo, pues, o toca sacarlos porque por falta de rendimiento o hay que digamos, hacerles un llamado de atención para que mejoren su rendimiento, ¿no? Entonces, termina siendo una herramienta de ventas completa en términos de data y supervisión para los equipos de venta. Sí, está excelente. Este podcast está patrocinado por De Cero a MVP. Gracias por escuchar mi podcast. Hoy puedes aprender a cómo vender por internet tu producto, servicio, app o curso en línea. Deja que tus clientes voten con su cartera y prevende antes de crear tu negocio. Te mostraré cómo crear tu sitio web sin saber programar para prevender tu idea de negocios fácilmente y recibir ventas por internet. Valida tu idea de negocios sin perder tiempo y dinero. Entra en cursos.softwarecomoservicio.com para registrarte en el curso en línea hoy. Sí, he visto varias herramientas en el mercado, pero bueno, creo que no se enfocan a Latinoamérica como tú dices. Sí, sí, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos hay varias comunicacional, pero no, hay distintos usos, ¿no? Por ejemplo, tienes Intercom, que es mucho más enfocada a, ¿cómo se dice? Chat en línea. Manejo de problemas, resolver tickets, resolver dudas. No es para vender precisamente, ¿no? Sí, Y luego ya hay otras que se enfocan más en email marketing, ¿no? también, sí. Y incluso, por ejemplo, Intercom está conectado a WhatsApp, pero como digo, en Estados Unidos WhatsApp, la verdad, la gente que usa WhatsApp en Estados Unidos es poca y suelen ser más latinos. De hecho, es gracioso, latinos que tienen familia en Latinoamérica y conversan con ellos vía WhatsApp. Sí, ya vienen los pagos a WhatsApp, ¿verdad? También. También, también, eso es bastante interesante. Oye, pues bueno, ya estamos hablando de SaaS y de todo este mundo, pero ¿qué opinas de esta industria del software como servicio? A ver, a mí me parece genial. Creo que es una. De hecho, en Latinoamérica creo que hay poca gente que sabe que es SaaS. José ayer discutía con un amigo que le mencionaba que otro amigo peruano no sabía que era SaaS y este amigo también está en startups. Dice, oye, pero ¿cómo van a hacer que es SaaS? Y es como que, oye, la verdad es que muy poca gente sabe que es un SaaS. Usa Google Drive, pero no sabe que es SaaS, ¿no? Creo que es una tendencia que se va a volver mucho más potente. Y creo que el gran, creo que breakthrough como rompe paradigmas, podríamos decirlo, del SaaS es que
Antes había que pagar $100 por una licencia de Word o de PowerPoint, y si el producto no te gustaba, te jodías. Ahora puedes hacer un trial o pagar un poquito, probarlo un mes, y creo que eso hace dos cosas, que genera mucho más, democratiza el acceso a tecnología, porque reduce los precios de entrada, y también fuerza que las empresas sean mucho más innovadoras, porque ya no puedes, o sea, si no le gusta a la gente tu producto, pues te cancelan, ¿no? Y creo que es una propuesta de valor bastante atractiva y agresiva, que va a hacer que muchas compañías de sectores tradicionales tengan que cambiar sus modelos, ¿no? O sea, incluso el modelo de suscripción, sin ser SaaS propiamente dicho, ¿no? Eh, que hace que otros que compiten con productos tradicionales, y los productos tradicionales pues se quedan obsoletos porque tienen precios mucho más elevados, tienen mucho más ganchos, ¿no? Y uno como cliente casi que tiene que arriesgarse a probarlos, en lugar de que la empresa te diga, oye, pruébame, y si cumple tus expectativas, pues sigue usando, ¿no? Como debería ser. Sí, y luego pues vienen estas herramientas como el No Code, que también es software como servicio y te ayudan a crear startups y validarlas. Y luego digo, ya que funcionan, por ejemplo, el ejemplo de Mi Dulce Hogar funcionó con Wix y luego contrataron programadores, ¿verdad? Exacto. Pero te ahorraste mucho tiempo, dinero y tiempo de validación que antes hubieras necesitado, ¿no? Entonces creo que el caso particular No Code, para mí lo interesante es que de algún modo está democratizando el emprendimiento, ¿no? Porque creo que hay un tema ahí, que Latinoamérica está un poco, por ejemplo, respecto a otros países, está, ¿cómo podríamos decirlo?, atrasada digamos, en la implementación o en la introducción de más cursos, más carreras de tecnología dentro de las universidades, ¿no? Sobre todo dentro del sistema tradicional educativo. Y mi impresión es que ya estamos tarde, y que no va a haber, creo, una gran ola de universidades, de escuelas que tengan carreras de ciencias de la computación, de creación de software, programación, etcétera, y quien va a reemplazar eso va a ser No Code, ¿no? Porque tienen mucho menos Sí. barreras de entrada, ¿no? Y entonces creo que va a ser, es interesante, ¿no? Cómo va a ser esa situación. De hecho, esas herramientas quieren estar como en las escuelas, que los niños las aprendan a utilizar en Estados Unidos. Y bueno, el sistema educativo en, no sé, México, porque estaría muy grande hablar sistema educativo de Latinoamérica, Bien. ya que agarren esas, no sé, cosas de estudio, módulos de estudio para incorporar, de que vamos a enseñar estas herramientas para que puedas hacer tu empresa tecnológica, pues veamos cómo evoluciona todo eso, ¿verdad? Sí, o sea, con Wix, con eso puedes hacer un e-commerce con $100. O sea, es brutal, ¿no? Entonces, te baja las barreras a cero, ¿no? Y creo que o sea, yo de hecho siempre que hablo con emprendedores les digo, ya sabes que es no code, y si me dicen, no, pues ponte las pilas, ¿no? O sea, Sí, todo por emprendedores no técnicos, ¿no? Que es la gran mayoría yo diría que el 95%, 99% de emprendedores de Latinoamérica son no técnicos. Y a la gente que está escuchando le digo, pónganse a ver las startups más exitosas de Latinoamérica, mexicanas, de otros países, y se van a dar cuenta que la mayoría de fundadores son no técnicos, ¿no? sí, Es- yo creo que hay dos temas, ¿no? Como decía, uno es que no hay una gran camada o un gran pool de desarrolladores de software en Latinoamérica. No me refiero en calidad, en calidad hay buenísimos, sino en números simplemente, ¿no? Entonces eso hace que menos gente esté emprendiendo, siendo fundadores o emprendedores tecnológicos, ¿no? Que son CTOs, que son desarrolladores, etcétera, y hay mucho más gente de negocios que está yendo a emprender en tecnología. sí. Y para este gran, digamos, bolsa de gente que es no técnica, el no code va a ser una tendencia que, como decíamos al inicio, el no sé programar ya no es una excusa para no hacer una startup, si es que quieres hacerlo de verdad. Sí, yo diría que hasta que ya es un requisito, bueno, si te quieres dedicar al, no sé, a esto mundo de las startups, es saber programar. No es tan fácil, más bien no es tan difícil como dicen de que
No, tienes que saber matemáticas o muchas cosas. Digo, si es difícil, es una carrera la programación, te vas a tardar 3 4 años en ser un buen programador, pero el inicio que no te dé miedo, ¿verdad? Digo, yo lo digo porque yo empecé a programar, todavía no sé nada, pero el quitarte como bloqueos mentales ayuda también a empezar algo. Creo que eso es lo bueno en no code, ¿no? Que como te quitan los números Sí, y es visualización, se llaman como data, tienen un nombre de esas herramientas también, aparte del como visualization coding, ¿no? Porque es en base a imágenes, a drag and drop. Creo que lo que hacen es que van a quitar, quitan el miedo, como tú dices, sí. y aparte te permiten empezar más rápido, ¿no? Y al final de cuentas, un emprendedor no necesariamente tiene que saber programar, pero sí tiene que saber trabajar con tecnología, ¿no? Que es tener el mindset de, oye, ¿cómo resolvemos un problema con tecnología? ¿Cómo automatizamos? ¿Cómo trabajo con un equipo de desarrolladores, ¿no? Lo que se conoce como Product Management. O sea, cómo combino el punto medio entre tecnología y negocio, ¿no? Cómo transmito las necesidades de mi cliente para hacer las tecnologías, ¿no? Entonces, eso creo que es el, la habilidad más valiosa, pero sí requiere entender cierto grado de tecnología, ¿no? Sin ningún conocimiento es muy difícil. Sí, aprender de Scrum y Agile y todo esto, ¿verdad? Esos frameworks también son clave. Oye, y bueno, otra pregunta que tengo, ¿en qué industria de software como servicio en Latinoamérica te gustaría invertir o qué quieres que se empiece a crear en Latinoamérica? Buena pregunta. A mí me gustaría ver más compañías como Sirena, que como tío están resolviendo un problema latinoamericano. Otra compañía de software de SaaS que me gusta es Runa, no sé si la conoces. Ellos Sí, sí también la conozco, de recursos humanos, ¿verdad? automatizan el manejo de la nómina, del personal, de los beneficios para las empresas, ¿no? Y que es un gran pain point, o sea, manejar eso, imagínense ser un gerente de recursos humanos y tomar la mitad de tu tiempo manejando planilla, ¿no? O sea, debería ser su tiempo en buscar mejoras, capacitación, traer mejor gente a la empresa, ¿no? No en lugar de estar haciendo cosas operativas, ¿no? Entonces, creo que Rune está haciendo un gran trabajo ahí. Y creo que aún, o sea, la verdad creo que el SaaS para de este tipo de empresas, ¿no? Que se solucionan nuevamente, ya parezco máquina repetidora, problemas de Latinoamérica, aún hay poquísimas, o sea, hay muy poquitas que están haciendo eso, pero hay un espacio grande por explorar en diversas industrias, en retail, en construcción. En construcción he visto algunas que están trabajando sobre todo en los sectores más tradicionales. Creo que ahí el gran problema es que hay una barrera de entrada, que es que necesitas tener muchos contactos, conexiones y experiencias en esas industrias, porque hay industrias que son muy complejas, ¿no? O sea, como la construcción, el retail, que son muy operativas eh, y requieren que el emprendedor tenga alguna conexión con esa industria. De repente tu familia tuvo un negocio allí, tu papá tiene una empresa en esa vertical y tú has trabajado con él y conoces los problemas, o de repente tú mismo trabajaste en una constructora, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, entonces creo que ese tipo de negocios son un poco más tradicionales, son más complejos por eso, pero los SaaS que entren ahí, yo creo que logren entrar y empezar con uno o dos clientes que tienen un buen producto y tienen grandes oportunidades. Eh, y es lo interesante, que como muy poca gente le está dando interés a esos sectores, hacen que tu solución sea mucho más explosiva en crecimiento y más defendible, ¿no? Sí, como el caso se me vino a la mente Conecta, el procesador de pago, pues, Ujú. Exacto. bueno, no sé si sea una copia de Stripe, pero Pero hay trae. en todo el mundo. En Perú también había una. Quickly. Bueno, la compró el banco más grande de Perú. Eh, pero sí, creo que hay una vertical que a mí me parece interesante. En Estados Unidos ha salido. Acá no sé si alguno de tus oyentes la ha visto, tiene una startup de eso que me contacte, Sí, que es
esta mezcla entre marketplace con SaaS, ¿ya? Pues un ejemplo es, en Estados Unidos hay una compañía, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, es una empresa en Estados, creo que era en Nueva York esa empresa, pero ya está en varias ciudades, que era un marketplace de real estate, un PropTech, lo que se conoce, que conectaba gente que quería alquilar departamentos con gente que tenía departamentos, ¿ya? Y lo que están haciendo esas empresas de marketplace tradicional, como un mercado libre, pero obviamente de dos personas que buscan un servicio, que en este caso el alquiler, lo que hacen Sí. es, para la oferta del marketplace, le dan un SaaS, como una estrategia de, tanto puede ser de monetización como una estrategia de retención. Porque tú, o sea, tú conectas a la demanda y la oferta, y en este caso empiezas a conocer más problemas de la oferta. Tú conectaste al, al dueño del departamento y luego te enteraste que que le cuesta un montón hacer sus impuestos, que le cuesta un montón pagar los impuestos, digamos, tanto pagar impuestos al SAT como pagar los impuestos del Estado, de la ciudad, que luego tiene que manejar cuentas de luz, de agua, etcétera, que el tema del pago online, ¿no? Porque no todo, porque los clientes ahora quieren pagar más online, de repente seguros, de repente las garantías. Entonces, te das cuenta, alquilar un departamento tiene una serie de cosas más allá de la transacción Sí. propia de alquilar. Pues esta ¿Cómo se empresa, llama esa startup? no recuerdo el nombre ahorita, pero así en Estados Unidos ya es una tendencia, no es solo este startup, hay varias de este tipo. Sí, sí, sí la Eh, vi, que pagas esta un empresa, seguro y la esta empresa mudanza y algo así, ¿no? esta empresa te provee un SaaS o sea, no solo digamos, genera el marketplace para la conexión y quizá la transacción, sino que aparte a su oferta, que es en este caso los dueños de departamentos, y es este SaaS que pagan una mensualidad o incluso a veces lo dan gratis, ¿no? Porque así los retienes en tu marketplace para siempre, ¿no? Que es lo importante en un marketplace. Y le solucionas muchos más problemas operativos, ¿no? Entonces, creo que esa mezcla de negocios está muy interesante y creo que aún en Latinoamérica no, al menos en México no lo he escuchado, ¿no? Y hay una oportunidad grande por explorar. Sí, imagínate que la plataforma, tú tienes un departamento y lo que más batallas es que te paguen. De que, Exacto. no sé, me pagan 10 días tarde o inclusive más. Y que este sea como un Airbnb tan fácil de que pues se tomó de su tarjeta aunque no quiso porque se metió un contrato o algo así. Exacto, pero como te digo, no es solo que yo publico mi departamento, como en Airbnb publico mi departamento y ya. Hay una serie de servicios alrededor que te permitan hacer eso: limpieza, pago de luz, agua, servicios, impuestos, etcétera, que la persona que alquila tiene que preocuparse por ello. Entonces, imagínate que tú compras un departamento y viene este producto que está en Estados Unidos que te digo, y cuando viene a México y te dice, oye, compraste un departamento por alquilar, ponlo en mi plataforma y olvídate, yo me encargo de todo. Son atractivos. Te dicen, te voy a cobrar un porcentaje de la renta y de repente te cobro $10 mensuales por manejar todo lo demás, ¿no? Seguro, garantía, etcétera. Suena interesante. Porque, Sí, y te apuesto que si salimos, hacemos una encuesta a la gente que tiene departamentos para alquilar, te va a decir que es un dolor de cabeza. Que no solo se trata de encontrar al, no sé al inquilino, sino a manejar todo el tema alrededor. Entonces, ya no sí. suena tanto una inversión, sino suena un trabajo, ¿no? Y bueno, en México está cambiando mucho lo de las leyes de impuestos y todo. Y hasta ahora los departamentos ya tienen que estar en Sí, regla, ¿va? Entonces ahora es como fácil de que se trasladen a esta plataforma porque pues ya tienen que pagar. Aunque se maneja todo por efectivo, pero hay una plataforma que se llama Homey, que ellos hacen lo que les digo, pero creo que no tienen el SaaS, que sepa, eh, pero dan garantía. O sea, en Ciudad de México, al menos, no sé cómo sea en otras ciudades, hay problemas, sobre todo por extranjeros, en mi caso, que quieren alquilar un departamento y los departamentos se piden lo que se conoce como, ay, me dio el nombre, como un seguro, una garantía, ¿ya? Aval, perdón, aval. sí, Entonces, yo como peruano en México, conseguir un aval es complicado, al menos que sea la empresa que me ha contratado.
porque mi papá no está acá, mi mamá, mi familia no está acá. Entonces, esta empresa Homey cubre el aval por ti, como persona que alquila. Entonces, con ese servicio eliminan el problema que quien tiene el departamento quiere un aval y ya permite la transacción, ¿no? Pero así Homey podría cubrir, como les digo, toda la serie de servicios que necesitaría una persona que quiere alquilar un departamento. Sí, está muy interesante eso. Y bueno, la primera idea es solamente el gancho para todo el mundo de servicios que hay detrás. Exacto, exacto. Está excelente. Oye, ¿y qué software como servicio utilizas tú? Uy, a ver, una pregunta. A ver, bueno, asumiendo que entre suscripciones y SaaS, uso, o sea, Notion, Evernote para el trabajo del blog, uso mucho Slack. Ahora he empezado a usar Loom, que está muy bueno. El del grabar la pantalla, ¿verdad? Exacto. Está muy bueno, uso Asana. Y bueno, y luego WordPress, estoy entrando un poquito a Webflow, que es este no-code, Zapier, Typeform, eh, Heroku, no sé si cuadra, no sé si, Pues ese podría ser como software como servicio para backend o exacto, para backend, sí, puede ser. ya Eh, ni sé cómo se le llama eso, paso. sí, creo que todos son SaaS, a fin de cuentas, ¿no? Incluso los servidores de cloud, SiteGround, por ejemplo, es un SaaS, es lo que utilizo para mi blog. Pues sí, ahí creo que uno no se da cuenta de la cantidad de SaaS que utiliza hasta que se pone a contarlos. Sí, Ya exactamente. están en nuestras vidas y uno no se da cuenta, ¿no? Sí, no, pues es que no se les sabe categorizar en Latinoamérica, pero bueno, con este podcast queremos que más emprendedores, aunque no sean emprendedores tecnológicos, pero Ujú. que vean la oportunidad del software como servicio. Porque el otra vez Airtable, estaba... Sí, dime. Airtable decía que es otra. Ah, sí, muy bueno. Airtable. Airtable, haz de cuenta que es un formulario. Pueden llenar información ahí y tú tienes como un Google Sheets. Pero esa información tú la puedes utilizar en tu sitio web para mostrarla de una mejor manera, ¿no? Sí, yo creo que el Airtable es Google Sheets en esteroides. Yo no la he utilizado mucho, pero ¿tú cómo la usas? A ver, por ejemplo, ahorita lancé una biblioteca de contenido dentro de mi blog, donde categorizo por distintos temas que puede interesar a un emprendedor, y ahí lo hice con Airtable muy sencillo, ¿no? O sea, imagínate que tú puedas agarrar un Google Sheet y lo puedas pegar en tu página de blog y se vea Ujú. bien, ¿no? El diseño. Airtable te permite eso, ¿no? Y puedo actualizar, y como te explicabas, tengo dentro de esa misma landing, bueno, no es una landing, es una página del blog, tengo un botón para crear contenido, donde uno puede sugerir contenido. Imagínate que tú le dices un artículo de MVPs, y dices, oye, Enzo, puedes subirlo. Bueno, pues lo pones entras al botón, te abre un Airtable, lo sugieres y automáticamente me llega a mi Airtable y yo puedo aprobarlo y se sube a la base de datos que vas a ver en la página, ¿no? Entonces haces un workflow con unos cuantos clics. Sí, sí, inclusive puedes de Airtable conectar con Zapier Exacto. y no sé, pasarlo por SMS o por... Eso lo hago con Type. Para Zapier lo utilizo con Typeform, que son para Ah, cosas más específicas ya, cuando requiero más información. ¿qué te iba a decir? Se me había olvidado, pero no importa. Sí. Estuvo, estuvo bien estos temas. ¿Dónde te podemos encontrar pues para saber más de ti, para ver el contenido que publicas todo el tiempo? Vale, bueno, estoy bastante activo en Twitter, es @Enzo Cavalier, mi nombre. Eh, También en LinkedIn y en mi blog en startapeable.com. Startapeable se escribe startup, eable.com. Aquí va a estar abajo en la descripción de este podcast y video en YouTube.
De hecho, ahí en Startupeable le hice una entrevista al CEO de Sirena, a Miguel Morkin. ¿Es de Argentina? Exacto, él es argentino. Hice una entrevista acerca de trabajo remoto en startups, porque justo, digamos, ni bien empezó el COVID y yo sabía que Sirena llevaba varios años trabajando remoto. Entonces era un caso interesante conocer la experiencia de Miguel. Miguel, le decimos. Y ya, ahí pueden conocer el caso de una empresa SaaS que lo tengo en el blog. Y bueno, cualquier cosa me pueden contactar por ahí, está mi Twitter, todo. Está súper disponible y encantado de conversar con gente que esté haciendo empresas de SaaS interesantes, como les dije, solucionando cosas de Latinoamérica. Excelente, pues muchas gracias Enzo, muchas gracias por estar en el podcast de Software como Servicio y pues nos vemos en el siguiente episodio. Sí, Jorge, muchas gracias. Gracias por escuchar Software como Servicio. Visítanos en innovapixel.com. Nos vemos en el siguiente podcast.